Pero pues vamos a retomar donde nos quedamos, ¿sí? No es del verso 6, vamos a leer desde el verso 5 para coger otra vez el hilo de lo que estábamos hablando, ¿sí? Recordemos que tocamos el tema de la sedacá, ¿sí? Esta de obras, de hacer obras justas, ¿sí? Esto no entra solo en la limosna o el ayudar a los necesitados o el ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano o al extranjero, sino también el hacer obras de justicia entre nosotros mismos, ayudarnos los unos a los otros, no solo en el énfasis de que voy a pantallar, voy a mostrar todo lo que hice, sino recordar que lo debemos de hacer como en privado, ¿cierto? Que sea entre Dios y nosotros, les dije y le enfaticé si es muy posible y si es mejor hacerlo anónimo. ¿Por qué? Porque no te van a dar las gracias a ti, le van a dar las gracias a Dios, ¿sí? Y pues vas a llevar muchas más recompensas, ¿no? Eso por ese lado estábamos hablando de la sed acá y ya en el verso 5 empezamos a tocar el tema de la oración, teniéndolo en cuenta también lo mismo, la actitud con lo que la hacemos. Esa actitud, ¿será que yo lo hago por apantallar, por aparentar, por mostrar algo que no soy? ¿O lo estoy haciendo realmente porque quiero brindarlo para el eterno, cierto? Y eso es lo que vimos de los versos 5 al 6, lo vamos a recordar un poquito como para tener pendiente eso, ¿sí? Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas que porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, ¿sí? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿en qué? En público. Acá vemos que es el contraste, vemos que nos toca hacerlo con la actitud de qué? De devoción al Eterno. Estábamos viendo que eso no quiere decir que yo no pueda orar en público, no es eso, sino la actitud con que lo hagas, ¿sí? Estás orando con palabras muy elevadas, muy llamativas, muy sofisticadas, ¿en qué visión vas o con qué propósito te presentas al Eterno? Lo vimos con este video, con esta oración de este niño a su padre diciéndole, excelentísimo Padre, tú que estás allí en tu trono y reinas con todo poder, ¿sí? Solo para pedirle un helado. Pues imagínate ustedes haciendo eso con sus padres acá terrenales, ¿qué les diría a sus papás? O sea, ¿qué le pasó? ¿Sí? Sino más nosotros ya con darle un besito, con decirle, hola papá, ¿cómo estás? No sé qué, ya dicen, este quiere algo. Ay, algo quiere, ¿sí? Una mosca le picó o algo quiere, ¿sí? Y eso es algo que vemos a lo largo de nuestras vidas, que casi siempre nosotros para cuando necesitamos algo, pues ¿qué hacemos? Adulamos a los demás en vez de pedir el favor y listo, o hacer, digamos, pues lo necesario, ¿no? Pero Yeshua acá después nos enseña un principio muy importante y es esa actitud con la que debemos de orar, ¿sí? Él lo hizo en público, enseñó esta oración en público a sus discípulos, a los que estaban allí. Recordemos que acá todavía está en donde, en el monte, ¿sí? En el monte de las bienaventuranzas, todavía le está enseñando a quiénes, a sus discípulos, no le estaba hablando a la multitud, no le estaba enseñando a la gente, le estaba enseñando a quienes, a sus escogidos, a aquellos que realmente querían caminar con él, querían desvivirse con él, querían sufrir con él, querían caminar brazo a brazo con él, ¿sí? Y queremos caminar, ¿cierto? Somos discípulos, pues a eso estamos llamados también. Por eso, pues ya en el verso 7, pues empieza a darnos realmente ciertos principios que nosotros tenemos que hacer cuando oramos, ¿sí? Y nos dice en el verso 7,
Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y acá es donde a veces nosotros caemos en ese error. No sé si ustedes se han dado cuenta que por estar casi todas las noches cansadas con el ajetrín del día, no digo que lo hagamos a propósito, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, o sea, ya se nos vuelve monotonía la oración, ¿sí? Y eso es como hablar con el esposo, sí, hola, amor, ah, bueno, bueno, listo, chao, ¿sí? A veces somos así con nuestros esposos, con nuestras familias, ¿cierto? Y imagínense si somos así repetitivos a veces con las personas que conocemos y no le prestamos, digamos, como la atención de vida, ¿sí? ¿Qué sería con Dios que no vemos? ¿Sí? Nos toca esforzarnos, yo digo que un poquito más o el doble, ¿sí? A no ser que saquemos ya el tiempo y le dedicamos un tiempo en específico al Eterno, ¿sí? Pero no siempre vamos a poder hacerlo, más si tenemos trabajo, más si tenemos otras responsabilidades, casa, hijos, bueno, mil cosas por hacer. Y cuando le sacamos el tiempo, casi siempre a veces son repeticiones, ¿sí? En la Iglesia Católica vemos que tienen estas repeticiones del Ave María, de, bueno, otras repeticiones, y que hacen y que ellos creen, incluso hay unos que fervientemente la hacen, o sea, la hacen con la actitud como si fuera para Dios. Muy posiblemente Dios reciba sus oraciones, no sabemos, ¿sí? Pero acá le está enseñando a quiénes, a sus discípulos, es decir, a aquellos que ya estaban empezando a entender la palabra, que ya estaban empezando a comprender todo eso. Todos los que estamos aquí no venimos de cero, no venimos recién llegados, ¿sí? Por eso la importancia de este curso, dárselo ya a personas que por lo menos hayan pasado todas las 66 sesiones, pues ¿para qué? Para que tengan, digamos, unas bases necesarias para entender esto, ¿no? Porque qué tal tú a un católico diciéndole, venga, usted porque usa esas vanas repeticiones, porque estás haciendo esto, pues estaríamos cayendo en el juicio, ¿no? En lo que estábamos viendo en los últimos versos de Mateo 5. Entonces tenemos que tener cuidado en esas partes. A los únicos que podemos llamarle la atención y exhortarlos, pues definitivamente a quiénes son. Primero, nosotros mismos nos debemos exigir el doble, pero también a quién, a aquellos que son o dicen seguir la fe de nosotros, ¿cierto? Que son también discípulos. Por eso le dice, no uséis vanas repeticiones, no usemos, Padre, gracias, gracias por el alimento, listo, está todo muy rico, listo, chao, bendiciones. ¿Sí? Eso es una vana repetición porque a veces lo llegamos a hacer casi durante todas las comidas. Por eso necesitamos un poquito más de franqueza con Dios, un poquito más de sinceridad. Y ahí yo les haría una pregunta. ¿Ustedes todas las mañanas le dicen a sus hijos lo mismo? ¿Ustedes todas las mañanas le dicen a su esposo las mismas cosas? ¿O a su mamá? ¿O con la persona que convivan? ¿O si viven solos y preciso, pues con la primera persona que conviven es con su jefe o con su compañero de trabajo? ¿Ustedes le dicen todos los días lo mismo? No, ¿cierto? Estamos siempre cambiamos palabras, podemos que lo saludemos y preciso se enteró de un chisme y empezamos a hablar de eso, o preciso se presentó un problema y corre y soluciones, ¿cierto? Pero siempre hay cosas que varían el día, que transforman el día. Lo mismo debemos de hacer con Dios, ¿sí? Buscar ese anhelo de adorarle, exaltarle con palabras nuevas cada día. No estoy diciendo que ahora vamos a buscar el diccionario, vamos a empezar a rebuscar palabras para cambiar, no, que sea una oración sincera, porque repetitiva, cuando la hacemos en repetitiva, es cuando la hacemos a modo automático, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay veces que uno se pone a escribir o se pone a leer, pónganle ustedes, por lo menos se ve más en la lectura, ustedes se ponen a leer y cuando se dan cuenta están por allá pensando en X o Y cosa, pero siguen leyendo. O sea, están leyendo en automático, ¿sí? Cuando se dan cuenta han avanzado harto y
y se preguntan, oiga, ¿y yo qué fue lo que leí? Pero yo estoy pensando es en esto y estoy leyendo, ¿sí? Pero te perdiste de vista, ¿sí? Eso es lo que pasa, es cuando estamos en automático, cuando empezamos a repetir, a hacer vanas repeticiones, porque estamos en modo automático. ¿Quién es el que habla? El subconsciente. Y el subconsciente pues retoma de lo que ya ha visto, de lo que ya ha vivido o de lo que hemos vivido ya anteriormente. Por eso la importancia de que cuando nos presentemos ante el Eterno, sea aceptando y sea sabiendo que es que estamos hablando con Él, que estamos en la presencia de Él, ¿sí? Así como cuando estamos con nuestros hijos, pues no nos estamos distrayendo y si nos estamos distrayendo, hasta Él coge y nos dice, venga, oiga, le estoy hablando, ¿sí? Hasta nos regaña o hasta pega el grito o hasta dice, ah, me ignoró y se fue y cuando nos dimos cuenta, pues ya no está, ¿sí? Pero asimismo tenemos que hacer con Dios, respetarlo porque Él está al frente, porque Él está allí, mostrándonos, ¿cierto? Hablándonos y queriendo estar con nosotros. Pues lo mínimo que podemos hacer también es lo mismo, ¿sí? Por eso dice que no lo hagamos como los gentiles. Si miramos en la mayoría de las religiones, casi siempre tienen una cosa específica que es repetitiva. Siempre hacen lo mismo, una oración a su hora, una venia a su hora, un quemar de incienso a su hora. Muchas cosas que son repetitivas, son monótonas que ya a veces hasta se hacen de manera automática. O sea, no es porque, ay, bueno, por cumplir, ¿sí? Porque incluso hay muchos hijos que lo hacen, bueno, porque para mi mamá no me digan, ay, no me dé el golpecito, pues yo lo hago, yo lo cumplo, ¿sí? Pero a ese punto no debemos de llegar nosotros si queremos ser llamados hijos del Eterno, ¿sí? Por eso él acá nos enseña esta oración del Padre Nuestro, como dándonos ciertas bases o ciertos principios donde realmente es una oración que se ha repetido a lo largo de la historia, pero si nosotros lo tomamos con el principio o con la necesidad que se necesita, ¿sí? Es decir, cuando tú oras esa oración, la repites, tienes en mente todo lo que vamos a ver, todo lo que Yeshua nos está enseñando en esa oración y tomamos también esos principios que hay en esa oración, muy posiblemente vamos a estar mucho más de la mano del Eterno, vamos a estar un poquito más cerca de Él. ¿Por qué? Porque tenemos la actitud correcta. Recordemos que en todo lo que vimos en Mateo 5, pues era la actitud con que yo puedo acercarme a Dios, cómo yo puedo acercarme a Él, ¿cierto? En cuanto a qué, en cuanto a mi vida, en cuanto a todo lo que yo soy, limpiando mi carácter, limpiando mi corazón, todos estos aspectos, ¿cierto? Y acá ya es cómo yo me dirijo a Él. Primero, cómo me acerco, es lo mismo que tú, cómo te acercas al presidente. Ah, tienes que pedir permiso, tienes que pedir una cita, mandar una carta. Bueno, no sé qué cosas hay para ir a ver el presidente, pero hay que hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y después viene lo indispensable. ¿Cómo me dirijo a él? Si lo vemos a lo largo de los reyes, ¿sí? Por lo menos se ve mucho más en el libro de Esther. ¿Qué dice Esther? Yo no me puedo presentar ante él así nomás, porque si me presento ante él y a él no le gusta, pues es posible que me maten. O sea, es lo mismo que ante Dios. Tengo que saber dirigirme a él. ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso, porque es santo, porque es apartado, ¿sí? Entonces también tengo que saber cómo hablarle. Es decir, pues yo tampoco le voy a hablar a mi mamá, yo no le hablo como le hablo a mi amigo, ¿o sí? O tú le hablas a tu hijo igual como le hablas a tu mamá o a tus papás, no, ¿cierto? Hay cierta calidad de respeto, hay cierta, digamos, como autoridad que tú sabes que está en él y que tienes que respetar, ¿sí? Tampoco vas a ir a coger y a decirle, venga, es que usted dijo que esto y me lo tiene que hacer. Por lo menos yo, cuando chiquita y le decía a mi mamá, tengo, me decía, ¿qué? ¿Que yo tengo que qué?
No, o sea, espérate, si ese día no estaba de su buen genio, era una cachetada segura, ¿sí? O cosas así por el estilo. Entonces uno tenía que guardar muy bien en cómo dirigirse a sus padres y eso mucho más antiguamente, digo, para mi época, hoy en día, eso ha menguado un poco. Por eso el respeto a los ancianos, a la autoridad, pues se ha perdido un poco. Pero acá es donde vemos ese y ese problema de la repetidera, ¿sí? No es que seas, no es que sea malo el repetir salmos, el repetir por lo menos esta oración, no es malo, lo malo es que perdamos de vista lo importante, que lo hagamos en modo automático. Y por eso es importante también conocer las escrituras, porque al conocer tú las escrituras, pues vas a orar de acuerdo a las escrituras. Vas a decir, Dios mío, yo quiero ser como David, ese hombre obediente, ese hombre humilde, que aceptaba sus errores. Mira, ayúdame a ser como Abraham, hospedador. A mí no me gusta ser hospedador y para abrir la puerta de mi casa me duele, pero si tú quieres que yo sea hospedador, dame ese amor que tenía Abraham por servir a otros, ¿sí? ¿Qué diferencia esa oración a yo estarle hablando vanas repeticiones o estar hablando cosas que muy posiblemente van a salir fuera del tiesto? Es decir, no van a dar realmente a lo que correspondería cuando yo hablo con Dios, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que conocer las escrituras, por eso conocer estas letras rojas, porque podemos decir, Yeshua me dijo que esto, tengo que orar porque venga el reino, Dios mío, estoy esperando tu reino, así como lo esperó Abraham, así como lo esperó tal profeta que dijo tal cosa, y puede que tú ahorita digas, pero yo, ¿cómo me voy a acordar todas las escrituras? Pero si tú estás estudiando constantemente, y si Dios está empezando a hacer la obra en ti, muy posiblemente mientras que estés orando se te van a venir fragmentos de ciertas historias, de ciertas cosas. No empieces con mucho, empieza con poquito, de 2, 3 minutos, 5 minutos. Mientras que vas en la calle, mientras que vas en el trancón, mientras que vas en algún lugar, pues ya no tienes que estar haciendo, digamos, oraciones siempre las mismas, sino siempre enfocadas, digamos, con lo que tú estás pasando, pero llevarlo a qué historia de la Biblia me puedo identificar, de la que yo conozco, de la que yo sé, y sacarla de allí el baúl, no dejarla ya guardada, sino coger y mirar qué puedo hacer yo para mejorar y cómo decirle a Dios, ven, Dios mío, ayúdame a tener esto porque mira, si él pudo salir de esta situación, yo muy posiblemente sí, y si no, pues dame la fuerza para sobrellevar esto y así pues podemos estar orando de mejor calidad, ¿sí? Y esto también se ve en el judaísmo, esto de las repeticiones. Recordemos que ellos tienen un libro que se llama el Sidur, donde tienen oraciones, donde hay textos de las oraciones bíblicas, ¿sí? Pero ellos muy posiblemente las repiten y a veces se vuelve automático. No digo que todas las veces lo hagan, no todas las veces nosotros oramos en automático, ¿sí? Pero sí es importante el siempre estar mirando qué estamos haciendo, ¿sí? Porque al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, un día de estos vamos a llegar a decirlo monótonamente, ¿sí? Así como cuando a veces nosotros escribimos, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces alguien nos está hablando y nosotros estamos escribiendo o estamos transcribiendo algo y empezamos tun escribiendo, o no sé si ustedes han puesto audios o algo mientras que ustedes están copiando cierta cosa. Sí, eso yo lo vivía más en el colegio y estaba pasando cierta cosa cuando debía, me dispestaba, mi mente se iba para otra cosa, pero yo seguía escribiendo. ¿Por qué? Porque la escritura es más mecánica, ¿sí? Se conecta mucho y si estamos haciendo siempre lo mismo, pues se vuelve mecánico. Lo mismo, a veces la lectura, el leer, cuando, como les estaba diciendo, nos ponemos en lectura y a veces quedamos en ese modo automático y nuestra mente viaja miles de kilómetros y no sabemos
qué estamos haciendo, ¿no? Por eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y esto lo dice Pablo en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Cuando yo hago las cosas racionales, porque estoy 100% enfocado en lo que estoy haciendo, ¿sí? No lo hago por hacerlo, no estoy allí presente, allí mi cuerpo, pero mi mente, mis pensamientos, mis sueños están por allá, lejos del lugar donde realmente estoy. Y a veces hasta nos pasa eso, estamos en clase y estamos por allá volando. Eso nos pasa, ¿sí? Pero la idea es estar trabajando en esta área, que nuestro culto sea un culto racional, que cuando busquemos de Dios, que cuando estemos haciendo las cosas, no lo estemos haciendo solo por hablar, por cumplir. Ay, porque es que este es mi horario de oración, voy a cumplir, entonces empiezo en modo automático y mis pensamientos están en mi preocupación y mis pensamientos están en querer dormir, cosas así por el estilo, sí, sino que tenemos que hacerlo de una manera correcta, con una intención correcta. Por eso, y en por lo menos hay una ley en el judaísmo que prohíbe este pensamiento de orar sin kavaná. Kavaná, que quiere decir intención, dirección, propósito. Es decir, si tú estás y dices, pues voy a orar, pues hazlo con un propósito. Por lo menos, pues con el propósito de que pases una noche placentera y que Dios guarde a toda la humanidad esa noche, ¿no? Puede ser un propósito, lo estás direccionando a algo siempre, ¿cierto? Nuestra oración siempre tiene que estar con un propósito a algo, y más cuando oramos, porque tú cuando hablas con tu papá lo haces con un propósito, ¿sí? Sea de comunicarte con él, sea de saber cómo está, sea de saber qué planes tiene, seas de saber el chismecito del día, ¿sí? No sabemos, pero siempre tenemos un propósito para acercarnos a los demás, ¿cierto? Yo a mi jefe no le hablo porque sí, sino porque tengo el propósito de cumplir el trabajo que él me encomendó. Entonces, si tengo dudas, si tengo preguntas, si se lo voy a entregar, pues de lógico que me voy a acercar a él con el propósito de entregarle, ¿cierto? Eso es en toda comunicación. Cuando hay comunicación es porque hay un propósito de llevar un mensaje, de transmitir algo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Con el Eterno también. Está prohibido hablar sin pensar, como les dije, estando automático, como que la mente se va y mis pensamientos quedan allí, y pues seríamos como los periquitos. No sé si ustedes han visto esos loros. Acá en Colombia se le dice a alguien que habla mucho, sí, que no se para y que repite demasiado las cosas. Ya uno dice, este es un loro mojado, sí, no se calla. Y pues es algo que tenemos que mirar si realmente yo estoy siendo un lorito que repite y repite, o realmente estoy haciendo y hablando conforme a los pensamientos del Eterno. Por eso en Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis ¿de qué? De todo vuestro corazón. ¿Sí? Cuando hablamos de corazón a nivel judío, escuché hace no mucho, de verdad no lo he verificado, pero me pareció muy coherente esta parte de que cuando nosotros y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando realmente de la voluntad del hombre, ¿sí?
Porque pues si hablamos del corazón, el corazón es muy ambiguo, o sea, este término de corazón a nivel espiritual, a nivel de alma, pues es muy ambiguo, rellena muchas cosas, ¿cierto? Pero si decimos, porque me buscaréis de toda vuestra voluntad, de toda vuestra pasión, ¿sí? Pues es diferente. Porque tú cuando buscas realmente algo de pasión, algo de voluntad, algo porque realmente lo quieres hacer, no lo haces porque sí. No estás allí en automático, prestas la atención, haces las cosas coherentemente con racionalidad, estás pensando, estás tratando de adquirir y no solo de adquirir, sino también de transmitir lo que tú conoces, ¿cierto? Y eso nos pasa mucho cuando nos gusta un tema en específico cuanto más pues las cosas del eterno, ¿no? Entonces, por eso tenemos que pensar en lo que decimos, no simplemente estar repitiendo. Porque entramos otra vez en el tema de que a veces no sabemos que oramos en automático y muy posiblemente estamos diciendo cosas que no vamos a poder cumplir, ¿sí? Como estoy en automático, no sé ni qué fue lo que dije, ni qué fue lo que oré y muy posiblemente fallé, ¿sí? ¿Fallé en qué? Fallé en no prometer, fallé en no jurar, fallé en no estar prestando atención en lo que estoy diciendo porque muy posiblemente voy a decir cosas que no son, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta cuando a personas se sorprende o cuando a personas lo asustan, se les sale ciertas palabras que no debe decir o que nunca ha dicho. ¿Por qué? Porque la cogieron de manera eh, imprudente y le salió todo automático, ¿sí? O cuando uno está distraído y alguien le pregunta algo y contesta con otra cosa que uno dice, venga, ¿qué pasó? Pues está en modo automático, ¿sí? Entonces son cosas eso que vemos que aunque hay diversidad de culturas, aunque hay diversidad de religiones, vemos que en cada una de las religiones, como se los dije antes, vemos esta manera de repetir oraciones, de repetir rezos, de repetir ciertas cosas para que con el tal de estar haciendo lo que dice o adoptando estas doctrinas de repetir, ¿sí? No sabemos por qué, pero pues es algo que se ha transmitido de generación en generación y se ve mucho en diferentes religiones. ¿M? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos decir cosas sin sentido. Entonces, si quieres hallar al Señor en cada oración que tú hagas, ¿qué debemos de hacer? O sea, ¿qué debo yo de hacer si quiero hallar al Señor en todas mis oraciones, que mis oraciones sean llegadas al cielo, que no encuentren el límite y digan, no, esta oración no es permitida, ¡fum!, para abajo otra vez? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscarlo de todo corazón, buscarlo como lo dice el siguiente verso en Mateo 6:8. En la primera parte dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. O sea, no podemos ser como las demás naciones, no podemos caer en lo mismo, así como David, se me vino mucho el ejemplo ahorita de David, cuando quiso repetir lo mismo que hizo el pueblo filisteo, ¿sí? ¿Qué hizo el pueblo filisteo cuando llevó el arca, cuando se cogieron y se llevaron el arca a su nación y para devolverla, ¿qué hicieron? Utilizaron un carruaje con dos becerros, ¿cierto? Y David pensó en su mente, en su propia opinión, pensó que así era lo correcto, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Realmente eso era lo que Dios quería? No, eso contrajo y eso trajo la consecuencia de qué? De que una persona muriera, ¿no? De que muriera uno de los que estaba llevando el arca, que porque no se cayera, pues la tocó y allá quedó. Sí, ¿por qué pasó esto? Porque los filisteos no conocían la instrucción, los filisteos no conocen la instrucción y no están bajo la dirección de Dios. Pero ¿qué pasó con David?
David debía conocer la instrucción, debía conocer, debía saber, por lo menos primero, si no sabía, pues vaya, estudie y ahí sí ponga por obra, ¿cierto? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Tenemos la instrucción, tenemos la dirección, tenemos qué es lo que debemos de hacer en las escrituras, no hay nada que debamos inventar, ya el hilo rojo está inventado, ya el hilo negro está inventado, ya las letras están inventadas. No nos pongamos a hacer de más, sino ocupémonos realmente en lo que es importante, en lo que es duradero, que es el aprender de las cosas de Dios, ¿no? Por eso te dice, no sean semejantes a ellos, no imiten lo que ellos hacen porque tú no eres igual que las demás naciones, tú eres un pueblo apartado, tú vas a ser totalmente diferente a ese pueblo y a eso es a lo que tenemos nosotros que hacer. Marcar la diferencia, ir, ser ese pescadito que va contra corriente y puede que suene muy bonito, muy filosófico, muy bello, pero no es tan fácil. El ir contra corriente, el ir contra todas las naciones, contra el pensamiento de este mundo, pues no es fácil, pero lo podemos hacer ¿con quién? Con el Eterno, ¿no? Entonces, recordemos que los gentiles, pues no tienen un conocimiento de la dirección, están en tinieblas, están sin la interacción de Dios, pues realmente ellos no saben y por eso, pues ellos tienden a repetir porque piensan que esa es la manera en que se les va a contestar. Pero si seguimos, dice, y sigue diciendo después, ¿sí? Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, tenemos a un Dios que conoce todo de nosotros, conoce incluso lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Él sabe qué cualidades y de qué estamos hechos, ¿sí? Él sabe si nos dio este don o este otro don y nosotros ni siquiera nos hemos dado por enterados, ¿sí? Y muchas veces, a veces, nos maravillamos de ver qué cosas podemos hacer por Dios, ¿no? O qué cosas pudimos hacer en cierta circunstancia que uno dice, uff, yo no hubiera querido que hubiera hecho esto, ¿sí? Pero son cosas que Dios sí sabe. Dios sabe hasta el último cabello de tu cabeza. Dios sabe realmente cuántas células hay en tu cuerpo. Dios sabe cuántos litros de agua hay en tu cuerpo, cuánta sangre, cuál es realmente el ADN mayor en ti, si el de tu mamá o el de tu papá. Él sabe todo esto, cosas que nosotros no podemos saber, no podemos detallar. Él lo sabe, incluyendo cosas tan necesarias y que a nuestra vista pareciera que él no supiera, pareciera que él no se diera cuenta, él sabe nuestras preocupaciones, él sabe lo que nosotros tenemos en mente. Por eso debemos de confiar en Él. Si nosotros reconocemos que Él es el creador del cielo y la tierra y sabemos que Él tiene el control de todo, pues sabemos que también tiene el control de nuestras vidas, ¿no? Sea que estemos pasando por el peor momento, por el mejor momento, por momentos de dificultad, por momentos en confusión, por momentos de distracción, por momentos donde no te hallas y piensas que este no es el camino, Dios te va a direccionar porque Él tiene la última palabra, Él tiene la última voluntad, Él es el que insiste, insiste tanto que te enseña acerca de todo esto en una oración. Él te enseña cómo orar, Él te enseña cómo dirigirte al Padre y nos muestra realmente qué es lo que debemos de hacer, ¿sí? Por eso cuando él ve a una viuda que todo el tiempo, y hay una oración que se maneja mucho a lo largo de la doctrina cristiana, y es esta viuda que va y ora y ora o va donde el juez y le pide y le pide y le pide que haga justicia, pues este juez que no era, digamos, el más justo, ¿sí? Dice que era un hombre muy injusto, dice con tal de quitarse a esa mujer de encima que dice, dijo, voy a hacer justicia.
pero realmente fue porque el juez quiso, realmente fue porque el juez lo hizo a voluntad, pues realmente no, ¿sí? Porque esta mujer le era molesta, porque esta mujer le era cansona, y esto yo lo puedo ver mucho, por lo menos yo soy una de las que cuido muchos niños. Y los niños hay unas veces que empiezan y piden y piden y piden y piden, y a mí entre más me piden, más yo me niego. Y ellos ya lo saben, yo les digo, ustedes ya saben, sigan pidiendo y yo no les doy nada, ¿sí? Porque eso molesta, cansa, o sea, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, uno ya sabe sus obligaciones, ¿sí? Pues no tienen que estarle pidiendo, con que ya una vez le pida a uno y uno ya les diga, bueno, es posible. Sí, sí, se lo doy, sí lo hacemos, pues ya es una cosa diferente. Pero que están pide, que pide, que pide, pues realmente va a llegar un momento en que, ¿qué? En que se les va a dar, pero no se les va a dar con gusto, sino se les va a dar como en modo de castigo. Como que, mire, te lo voy a dar y si tú empiezas a pelear por algo que te hizo daño, por algo que no te esto, porque muchas veces, a veces nosotros pedimos cosas y las pedimos, pero Dios sí sabe que eso sí me va a producir para bien o me va a producir para mal o me las va a dar en otro momento que es el más indicado y que este no es el indicado, ¿sí? Es lo mismo que un niño chiquito de 2 años pida dulce, dulce y dulce y dulce y dulce, pues uno llega a un momento en que dice, ah, bueno, quiere mucho dulce, pues le da dulces hasta que se hastíe y ahí sí cuando le duele el dolor de barriga o se enferme, pues ahí sí está diciendo y ahí sí uno le dice, vea, ¿por qué me pediste dulces? ¿Sí? Uno lo hace en el modo de enseñarles, porque hay cosas que no toda en la vida que queramos los podemos obtener. ¿O cuántos niños no desearon ser bomberos y apagar un incendio? ¿Será que podían cargar con la manguera y ir y apagar el incendio un niño? Pues no, no están preparados, no están capacitados. Muy posiblemente su mente sí, pero su cuerpo no. Entonces hay un momento para todo, ¿sí? Y lo mismo para pedir al Eterno. Cuando Él muy posiblemente calla y no nos lo da, pues puede ser por varias razones, ¿sí? Pero acá es donde se cae esa doctrina que tiene mucho en muchas de las del protestantismo, incluyendo la católica, pues esa insistencia, no, insístele a Dios, pídele a Dios que Él te va a dar. Pues, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿será que a ti te gusta que te estén pide y pide y pide y pide? O sea, ya vas a sentir que eres un cajero automático, ¿cierto? O que eres la tienda de los dulces, o que eres la tienda no sé de qué cosa, ¿sí? Va a llegar un momento en que te vas a hartar y vas a hacer lo de este juez. ¿Qué pasó en Números? Y un ejemplo muy claro en la Biblia, lo podemos ver en Números. En Números, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando el pueblo pedía carne? Decía, no, pero es que en Egipto teníamos carne, podíamos comer de todo. ¿Qué dijo Dios? Y Dios los castigó de una manera cruel, o sea, más cruel de los que yo les dije a ustedes con el niño de 2 años. Le doy los dulces y le doy por unos 10 y es muy posiblemente que no se enferme, ¿sí? O puede que sí, depende de su metabolismo. Hay unos que para el dulce son buenos y no, ni se enferman, pero hay otros que comen 2 o 3 dulces y mejor dicho, ya hasta ahí quedaron, ¿sí? Pero Dios hizo algo allí en el libro de Números cuando la gente lo tentó y pedía, llegó hasta el momento en que se cansó y dijo, les voy a dar carne por un mes, hasta que le salga la carne por la nariz, así dice literalmente, pues ustedes imagínense, ¿sí? Hasta que la vomiten, hasta que se hastíen, pues, o sea, es lo mismo que darle el dulce a los niños, pero dárselos por un mes sin otra comida, sin otra cosa, pues de lógico que llega a hastiar. ¿Qué ha pasado con comida que tú has repetido y repetido y repetido por cierto momento de escasez? Llega el momento en que le coges el fastidio, ¿sí? Yo he conocido mucha gente que dice, yo ya no como lentejas porque hubo una temporada que solo comía lentejas y ahora las veo y me acuerdo de esa época y no, 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 ¿sí?
Entonces, pues llega el momento en que pasa eso. ¿Por qué? Porque lo relacionamos con algo que era malo. El Eterno no es malo para prohibirnos ciertas cosas y es como nosotros lo hacemos con los hijos. Siempre relaciono esto porque es de la manera más sencilla de entenderlo y pues Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Asimismo, Él nos direcciona, asimismo, Él nos enseña, ¿sí? Y por eso vamos a ver esta historia, y esta historia está en Lucas 18:2, ¿sí? Donde nos habla y nos cuenta Yeshua esto y les dijo, había un cierto juez, perdón, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideraba a nadie, o sea, era un juez totalmente injusto, hacen de cuenta el peor político que hayan ustedes conocido, asimismo era un charlatán que solo pensaba en sus propios beneficios, ¿sí? Dice en el verso 3, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. O sea, lo mismo que hizo Dios allí en Números. Ah, pues están pidiendo, ya me están hartando, pues se los voy a dar porque o si no después es capaz y un mal genio, ahí los dejo, ¿sí? Muy posiblemente podemos ver eso, ¿sí? Lo vemos nosotros también en nuestras vidas. Nosotros lo hacemos y nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Una manera de enseñarles a ellos es prohibirles ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que le hacen daño. Nosotros a un niño chiquito no le vamos a dar un cuchillo porque sabemos que corta, a no ser que le enseñemos y estemos vigilándolo, sabiendo qué está haciendo y qué no está haciendo y enseñándole cómo le coge y cómo hace, ¿cierto? Eso es una cosa diferente a yo dejar que haga su santa voluntad con eso que él pidió y pensó que eso era lo correcto y lo beneficioso para él, cuando muy posiblemente iba a causar un daño peor, ¿sí? Por eso es que Dios pone límites. Dios no todo me lo va a dar. Por eso dice en Eclesiastés, todo me es lícito, yo todo lo puedo tener, yo todo lo puedo vivir, yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. No todo va a ser funcional para ti, para mí o para tu vida. No todo nos va a servir y no todo nos va a ayudar para bien, porque hay ciertas cosas que vamos a tener y de tanto pedirle a Dios, pues Dios no las va a dar, pero va a ser una carga más. Posiblemente no a nivel físico, pero sí a nivel espiritual. O muy posiblemente no a nivel espiritual, pero sí a nivel físico. ¿Sí? Entonces, por eso podemos tener en cuenta esto y saber que Dios está enseñando este principio, que lo está enseñando a través de un ejemplo tan claro como esta viuda, que está diciendo, venga, no seas así, o sea, si Dios te ama, Él te va a dar las cosas, pero no necesitas pedírselas, ¿eh? O sea, no necesitas de ser tan insistente, o sea, ¿por qué? Porque si vemos a lo largo del estudio que dice, hazlo en secreto, o sea, confía en Dios que Dios va a hacer. Si tú vas a hacer y vas a orar y vas a hacer, tienes que ir con la voluntad correcta, pensando en lo correcto, sabiendo que Él es el Dios del cielo y la tierra, pero que también es tan cercano a mí, que me escucha, que me entiende y que sabe por lo que estoy viviendo, ¿sí? Y por eso, si a nosotros como seres humanos, vuelvo y les digo, nos irrita estas actitudes, pues imagínate cuánto más, ¿no? A Dios, ¿no? Y otro ejemplo que lo podemos ver muy claro es con Ezequías, ¿sí? Ezequías hubo un momento en que él estaba muy bien, llegó Isaías y Dios le dijo a Isaías, ve, habla con Ezequías, porque es que se tiene que preparar, tiene que alistar su casa porque va a llegar la hora de su muerte. ¿Qué haríamos nosotros si llegaría ese momento? Y acá hay dos opciones. ¿Seríamos como Ezequías o seríamos
de la otra manera. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías cogió y cuando se enteró, pues empezó a llorar, empezó a orar y empezó a decir, Dios mío, no, ven, dame otro poco de tiempo, yo todavía no me quiero morir, yo todavía no me quiero ir, tengo mucho por delante, no sé qué, esto y lo otro, ¿sí? Pues Dios le escuchó su oración y Dios le dio 15 años. Nosotros podemos decir, uy, qué bendición, uy, Dios, cómo escucha. Sí, pero ¿qué pasó en esos 15 años? Hasta aquí, donde Dios lo llamó y le dijo, hasta acá va a ser tu vida, Ezequías estuvo andando muy bien. No cometió errores, no cometió faltas, iba todo súper bien. O sea, ahí hasta donde vemos y hasta donde estudiamos, pues vemos que Ezequías era un hombre justo conforme al corazón de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó en esos 15 años? Tuvo dos cosas y pasaron dos eventos en su vida muy radicales que marcaron también la historia de Israel. El primero fue que tiempo después él se recuperó, pues Dios ya le dio más tiempo de vida, él se recuperó y los reyes que estaban a su alrededor se enteraron que él ya se había recuperado. Entonces le mandaron unas cartas diciéndole, jaja, qué bueno que te recuperaste, que no sé qué. Y él pues les contestó invitándolos a una cena en su reino. Esto para nada no es normal, ¿cierto? Esto es lo más normal para su época. Los reyes se invitaban, era como un rendirle pleitesía y pues así pues también tener, digamos, un trato cordial con todas las naciones. Como lo vemos hoy en día, nuestros presidentes van viajando de países a países y es una cortesía, ¿no? Pero el problema es que este rey no solo los invitó a comer, sino que los llevó a conocer todo lo que tenía en su reino. Incluso, por lo que dice las escrituras, los entró incluso en el mismo templo y le mostró la riqueza que había en el templo. Imagínese, o sea, eso es decirle, mire, acá tenemos todo este oro, puede venir y llevárselo, ¿sí? Es como ustedes coger, invitar al ladrón. Ustedes saben que el vecino X es un ladrón que le gusta robar, pues ustedes lo invitan a la casa y le muestran todas sus pertenencias, pues ¿qué van a hacer? El ladrón va a decir, ay, venga, uy, este hombre sí tiene, se le abren los ojos, se le ilumina, se llena de codicia y pues empiezan a desear lo del pueblo, ¿sí? Empiezan a desear eso que vieron. Entonces, pues esto mismo pasó. Isaías se da cuenta y le pregunta, oye, Ezequías, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? O sea, ellos a qué caso, a qué vinieron. No, ellos vinieron y lo chistoso es que es tan abierto y le dice, no, y le mostré todo lo que había en mi palacio y no quedó cosa que no le mostraré. Y uno dice, oiga, ¿cómo así? O sea, le mostró todo, o sea, hasta las armas, hasta mostrarle que realmente no estamos armados, que no somos quienes para pelear contra ellos, o sea, imagínense, ¿sí? Entonces, pues Isaías lo regaña, lo reprende y le dice, por eso que tú hiciste, pues va a venir cierta destrucción para el pueblo, o sea, ahí va a venir una reprimenda, no solo para el rey como tal, sino para el pueblo. Y lo chistoso es que le dice, no va a ocurrir en tus días, va a ocurrir después de tus días. Imagínate. O sea, bueno, ese fue el primer evento. El segundo evento fue que él tuvo un hijo que se llamó Manasés. No sabemos realmente qué pasó a lo largo de la vida de Manasés para que él quisiera hacer todo lo contrario de Dios, ¿sí? Él, a contrario de Ezequías, Ezequías mostró un corazón completo a Dios, un corazón obediente, acabó estatuas, acabó todo esto, pero Manasés hizo todo lo contrario a su padre. Manasés pues cogió y edificó todos los templos que habían destruido, incluso se dice que él puso prostíbulos en el mismo templo de Dios. O sea, imagínense, o sea, tener prostíbulos allí, adorar a otras cosas allí mismo en el templo de Dios, en el santuario, pues, o sea, no era nada grato, ¿sí?
Y todo esto pasó en los 15 años, o sea, vino muchas consecuencias porque al hacer todo esto Manasés, pues eso vino a que atrajera la ya directamente, ya Dios dijo hasta aquí y trajo ya directamente su castigo, ¿sí? Su disciplina para el pueblo. Entonces, todo eso vemos y por eso es que acá es donde yo les pregunto, ¿vamos a hacer lo que Ezequías hizo, de decirle, no, Dios mío, dame más tiempo? ¿O preferimos aceptar cuando Dios nos diga, no, mejor te vas? Pues yo le hago caso, alisto maletas y me voy con él, ¿sí? ¿Qué sería mejor? ¿Haríamos lo que Elías hizo? Porque Elías también, Dios le dijo, alístate porque te voy a llevar, ¿sí? Estate pendiente, arregla las cosas. No sé si le diría así. No me acuerdo ahorita exactamente qué palabras le dijo, pero él sabía, Elías sabía que Dios se lo iba a llevar. Entonces, pues por eso le dice incluso a Eliseo, si estás conmigo cuando el Señor me lleve, pues recibirás lo que has pedido, ¿no? Esa doble unción que pidió Eliseo. Entonces, pues imagínense, o sea, ¿cuál camino vamos a coger? El de Elías que hizo caso, porque pues cualquiera diría, no, pues que Elías para que se fue hubiera podido hacer mejores cosas acá, pues Dios tenía sus planes y él aceptó la voluntad de Dios. Pero Ezequías vemos que no hizo la voluntad de Dios, o sea, se aferró a su vida y eso contrajo muchos problemas, no solo para su vida, porque me imagino él al ver todo eso, él al conocer cómo era su hijo, muy posiblemente ya estaba viendo fracciones de todo esto, no se sabe, pero pues vemos que acá siempre es mejor que no insistir. Si el padre te dice, mira, esto no es bueno para ti, no te lo voy a dar, pues listo, padre, no me lo des, tú sabes por qué. Pero si te toca y si te lo va a dar, pues ahí sí como dice Joseph, lo dice en su audio, ni porque te quites, ni porque hagas, ni porque saltes, pues no te lo va a dar. Y si es de ti, pues te lo va a dar. Así digas, no quiero, así no esto, igual como Jonás. Por lo menos él no quería ese llamado y hablarle a los gentiles. Y por más que trató de no hacerlo, pues que le tocó hacerlo a obligadas, pero lo hizo, ¿sí? Entonces, imagínate, sabemos que todo eso va a ser y algo que vamos a cuidar y es eso, cuidar de no pedir algo que no esté en los planes del Eterno. Preferible, por eso siempre se insiste mucho en orar conforme a su voluntad, de decirle, Dios mío, yo anhelo esto, yo quiero esto, pero si no es así, Dios mío, que se haga tu voluntad. Así como lo dijo Yeshua, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sino que se haga tu voluntad, pero que se haga tu voluntad, o sea, que se cumpla lo que tú tienes en mi vida a pesar de que a mí no me guste, ¿sí? Eso es una cosa muy diferente, ¿sí? Por eso tenemos que cambiar y caminar siempre, que todo lo que nosotros hagamos no sea bajo nuestros propósitos, bajo nuestros principios, sino bajo los principios, bajo los propósitos de Dios. Y ahí va a cambiar la perspectiva de nuestras vidas, va a cambiar la actitud con que vamos a estar, porque eso ya vamos a liberarnos de mucha ansiedad, ya vamos a andar muy tranquilos porque ya decimos, bueno, si esta casa se derrumba es por obra de Dios y Dios me dará algo mejor o me llevará a otro lugar, no sabemos. Si esto está pasando en mi vida es por una razón específica, por un propósito y pues a eso es a lo que tenemos que llegar. Que nosotros y que todo lo que viene a nuestra vida es que por un propósito de aprendizaje, un propósito de corregirnos esas grietas que tenemos, un propósito de manifestarse en nuestras vidas, en muchas cosas que Dios puede utilizar, sí, y lo único que debemos es depender de Él, ¿no? Por eso Yeshua nos enseña a orar refiriéndonos a Dios no como el creador, no como aquel que está muy lejos, muy a distancia, que no lo voy a tener acá al lado, sino nos enseña a decirle que, papito, Abba,
¿sí? O sea, nos enseña que a acercarnos a Él, a estar más cerca de su presencia, más cerca de su amor, ¿sí? Por eso David también cuando estaba en sus últimos días y le estaba dando el discurso, las últimas palabras necesarias para Salomón, en su lecho, en su lecho de muerte le dice, sigue al Dios de tu padre, no te apartes del Dios de tu padre. ¿Por qué no le dijo, no te apartes del Dios del cielo y de la tierra, del universo, de todo lo que está creado? ¿Por qué no le dijo eso? Porque David quería que él tuviera esa misma relación que tuvo David con Dios, esa relación tan cercana donde David le pudo mostrar sus miedos, le pudo mostrar todo lo que sentía, le pudo decir, mira, yo sé que hice esto, yo sé que fallé, pero aceptó siempre la voluntad del Eterno. No se aferró a las riquezas, no se aferró a nada de eso, sino que siempre tuvo la conciencia que todo dependía de la mano de Dios. Que así seamos nosotros, que nosotros tengamos esa conciencia de que nosotros somos independientes de este mundo, o sea que nosotros, aunque este mundo es de aquí, aunque somos parte de esta comunidad, lo que implica es que somos de Dios, de un Dios que está cerquita, de un Dios que no es ajeno a nosotros, que un Dios que nos escogió para ser un pueblo apartado, un pueblo para Él, un pueblo donde no tiene que fijarse o hacer lo que las otras naciones hacen, ¿sí? Por eso en primero de Pedro que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que, ¿qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de donde no tenías instrucción, a la luz admirable, a donde tienes instrucción, a donde tienes el camino señalado por Yeshua para llegar realmente a la verdad, a esa instrucción que solo el Eterno da, ¿no? Esto lo vemos en Primera de Pedro 2:9. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, cuando oremos, no debemos orar solo por mí, solo en mí, solo mirándome a mí, porque pues eso haría que sería que es nuestro ego sobresaltándose. En cambio, cuando yo estoy pensando en el pueblo, cuando yo estoy pensando en las personas al lado, cuando yo veo los problemas que están en todo nuestro alrededor, pero olvido los míos, ¿qué va a pasar? Pues mientras que yo estoy pendiente y estoy suplicando a Dios porque ayude y restaure a esas personas, Dios está preocupando por mi vida. Entonces, a ese punto debemos de llegar, no es fácil, no es fácil tener una devoción y una confianza tan plena en Dios. Lo vemos a lo largo de las escrituras, muchos fallaron, David en cierto momento falló, ¿sí? Y por eso podemos saber que Dios, a pesar de eso, va a tener misericordia de nosotros, pero por eso también tenemos que estar constantemente lavándonos constantemente en la oración, ¿sí? Por eso acá este modelo nos empieza a mostrar cuáles deben de ser, ¿qué? Nuestras prioridades cuando oremos. Empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Por eso empieza dando, ¿qué? Esa mirada que yo tengo que tener primordiales hacia quién, hacia el Eterno, ¿sí? Entonces, nos comienza diciendo y empieza diciéndole que su nombre que sea santificado, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, apartado sea tu nombre. Y recordemos que el nombre a lo largo de la perspectiva hebrea, pues qué significa sus atributos, su carácter, sus instrucciones, sus características, su enseñanza, todo lo que tiene que ver con Él, todo lo que lo encierra a Él, ¿sí? Y si nosotros pedimos que Él sea santificado, es decir, que sus enseñanzas sean apartadas solo para Él, que todo lo que aprendamos, que todo lo que hagamos, que todo lo que dirigimos sea ¿para quién? Para Él.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que todo lo que hagamos, o sea, que sus atributos estén en mí, que su carácter esté en mí, que su instrucción, que su enseñanza, que todo eso está por encima de qué, de todo lo que yo quiera y de lo que quiera este mundo. O sea, lo voy a tener tan encima en mis prioridades que lo demás pasa a segundo lugar. Por eso acá ya tenemos ese acercamiento con una actitud en el sentido de que de ver a Dios, a ver a su nombre por encima de cualquier cosa que tú le vayas a pedir. O sea, no es de decir, ay, no, es que yo necesito esto y ay, Diosito, dámelo, pues tú a qué estás dando la importancia a lo que estás pidiendo y estás dejando de un lado realmente aquel que te está dando todo, ¿no? Por eso la importancia de cuando oremos, pues decir Padre nuestro, Padre mío, Abba, ¿sí? Es decir, todas estas palabras, pues es decir, no importo yo, ya no existo yo, lo importante eres tú eres lo majestuoso, tú eres lo mejor de mi vida. Eso tiene que ser. Ya no estoy mirando de manera egoísta, ya no estoy pensando solo en mí, sino estoy pensando en quién, en los demás. Por eso esta enseñanza, y a pesar que se tiene como si todo el mundo la tuviera que hacer, pues realmente solo es para quienes, para los discípulos, para aquellos que realmente lo siguen. Por eso el iniciar esta oración, pues realmente el primer enfoque cuando tú empiezas a orar debe ser ¿quién? Él. Acercarte a Él, saber que Él tiene todo, ¿sí? Y por eso podemos ver que todas las oraciones a lo largo de las escrituras empiezan igual. Dios mío, Dios del cielo, Padre, amado, Señor de los ejércitos, ¿sí? Se empiezan manifestándose así, empiezan a hablar con Él, pero magnificando, ¿sí? Y por eso cuando adquieres esto, pues llevas y puedes llegar al lugar donde puedes decir, Padre, mira qué problema que tengo. No tengo dinero y no tengo trabajo y etcétera, etcétera. Pues no vamos a estar en ese sentido, sino que vamos a empezar nuestra manera mirando al Dios más gigante y viendo que nuestro problema es el mejor, es lo menor de todos, ¿sí? O sea, Dios es sublime, Dios es exaltado y si lo miramos y miramos nuestro problema, pues realmente vamos a saber que Dios puede con eso, solo con que mueva un dedito, solo con que mueva su uña, ya definitivamente sabemos que Él está haciendo todo, ¿no? Por eso es que hay otras oraciones donde dice, Señor, tú eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor, hiciste el universo, Señor, hiciste las estrellas, todo esto, ¿sí? Por eso es que cuando empiezas a contemplar la grandeza, la omnipotencia, la potestad de Él, pues, o sea, ¿qué es lo que le vas a decir? Ahora le vas a decir, ay, mira, tengo este problema. O sea, ya no vas a decir, uy, mira, este tan grande, este problema es que ya no puedo, no. Va a haber algo diferente en tu vida, ¿sí? Porque ya estás haciendo y estás poniendo realmente todo en la prioridad y en el nivel que se merece, ¿sí? Entonces vas a empezar a enfocarte realmente en lo que es importante para, para ti en perspectiva con la eternidad. Entonces, ¿qué es todo esto para ti que hiciste todas estas cosas, Señor? O sea, esa sería una pregunta que después de magnificarlo y recordar todas esas grandezas que Dios ha hecho y preguntarnos esto, ¿qué es todo esto para ti? ¿Qué hiciste todas estas cosas, Señor? O sea, para Dios que fue a hacer el universo, para Dios que fue a hacer el cielo, para Dios que fue a crearnos, pues yo creo que eso nos tuvo que esforzar mucho. Dios es un Dios tan grande y tan pleno, cada uno nos hizo tan diferentes, con tantas cualidades tan diferentes que no hay ninguno repetido. Somos tanta gente y aún así no somos repetidos. Pues imagínate, ¿cierto?
Entonces, ¿qué podemos decir? Definitivamente, pues conoces y empiezas a saber que qué, que eres insignificante. A entender eso que vimos en Mateo 5:3 de saber que no merezco nada, de saber que soy insignificante, que soy ese polvo, ¿sí? De la tierra. ¿Por qué? Porque a la distancia de Él, pues somos un granito de arena en medio de todo el universo y ahí podemos realmente regocijarnos en Él. Primero ver esa grandeza, ver esa autoridad de Él y después sí empezar diciendo, venga tu reino. O sea, no estamos pidiendo, vayamos a tu reino, llévanos a tu reino. Ay, no, no nos dejes en este mundo pecaminoso, sácanos de aquí. ¿Qué está diciendo Yeshua? Venga tu reino. O sea, ¿qué era lo que querían los discípulos? ¿Qué era lo que querían los apóstoles? ¿Qué era lo que quería desde Abraham hasta Malaquías? Todos estos hombres de Dios, ¿qué querían? O sea, querían que el reino fuera por allá en otro mundo o por allá en una tierra totalmente lejana. No, querían que su reino se estableciera en dónde? En este mundo, ¿sí? No solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico, o sea, que se diera en toda su plenitud. Por eso Yeshua está diciendo, venga tu reino. Y acá es donde realmente necesitamos ver y eso es algo que nosotros pedimos siempre, ¿cierto? Y que el mundo anda pidiendo. Queremos paz, queremos justicia, queremos equidad, queremos garantías que realmente haya procesos de justicia, haya realmente efectividad, donde ya los pobres ya no sean pobres, sino que todos seamos del mismo nivel, ¿cierto? Y así mismo estamos empezando y así mismo queremos, ¿cierto? Pero porque cuando hablamos de Dios estamos diciendo vámonos para tu reino o que sea tu reino más pronto, que llegue pronto tu reino, pero lo pensamos como en un plano totalmente diferente a la perspectiva que realmente debe ser, que es que sea en este mundo, ¿sí? Por eso cuando le estás diciendo tu reino me basta con ser ciudadano, me basta aunque este mundo me rechace, aunque yo pierda todo, aunque ya mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposo no quieran andar conmigo, pues me bastas tú. Tú me llenas, tú me complementas, tú me das todo lo que necesito. Eso también es lo que implica el decir, venga tu reino. Ven, reina en mi vida. Ven, llena mi vida, complementa mi vida, sacia mi vida, ¿sí? A ese punto, imagínense el estar pidiendo esto, pues estás afirmando y estás queriendo afirmar que ¿qué? Que Él sea el todo de tu vida, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía el rey? Era el todo del pueblo. Si el rey no decía algo, el pueblo posiblemente se moría si el rey no usaba estrategias para salvarlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar así. Y realmente a lo largo de los siglos, pues se ha venido traduciendo esta parte y por eso acá en vez de venga tu reino, se debería traducir y mucho mejor, como lo dice a continuación, que dice, hágase tu voluntad. O sea, que venga y todo el mundo viva bajo tu voluntad, bajo tu deseo, bajo lo que tú quieres, ¿sí? O por lo menos que sea tu voluntad se hará, ¿sí? Ese de hágase tu voluntad es algo como que estamos esperando, como que algo que estamos procesando, como que esperar a ver si viene, ¿cierto? Pero cuando decimos tu voluntad se hará, estamos afirmando en el tiempo presente, ¿sí? O sea, ya se está haciendo. Que se haga tu voluntad ya, ahora que se haga, ¿cierto? Eso es realmente, por eso dice, venga tu reino, tu voluntad se hará, ¿sí? Entonces empiezas a cambiar todo el sentido, toda la perspectiva de lo que realmente viene pidiendo, viene diciendo.
ya estás pidiéndole que venga y le dices, tu voluntad se hará, voy a hacer lo que tú me pidas, voy a caminar como tú me estés pidiendo, ¿sí? O sea, estaríamos repitiendo esas mismas palabras que estaban repitiendo el pueblo en Deuteronomio 19 que dice, haremos todo lo que tú me digas, ¿sí? O sea, todo lo que tú digas vamos a hacer, pero esta vez ya no lo vamos a decir sin conocer las leyes, sin conocer el pacto, sin conocer a Dios, sino va a hacer todo lo contrario. Antes conocimos de Dios, antes conocimos de todo y ahí sí estamos empezando a entender y ahí sí podemos decir, Dios mío, quiero hacer tu voluntad, quiero seguirte, quiero caminar conforme a lo que tú estás haciendo, que se haga tu voluntad. Su voluntad se hará, ¿no? O sea, ya estamos afirmando que se va a cumplir, que se va a hacer, ¿sí? Por eso, cuando Dios haga todo, será que hay algo que se salga de la voluntad de Dios. ¿Será que hay algo que nosotros o este mundo haga que se salga de la voluntad de Dios? Pues no, ¿cierto? Por más que nosotros hagamos y por más que todo esto, pues su voluntad se va a hacer. Su voluntad se hará, ¿no? Entonces, imagínate. O sea, por más que yo le diga, Dios mío, si yo estoy caminando mal, corrígeme, pero tú sé que tu voluntad se hará, ¿sí? ¿Cuánta confianza no podemos tener en esto, ¿no? Bueno, entonces si vemos hasta acá, vemos todo lo que el Eterno nos ha querido, es decir, que no hagamos repeticiones, vivamos de acuerdo a su voluntad, que sepamos que Él es lo más grande, es nuestra prioridad, es lo que más deseamos, que no nos enfoquemos en nuestros problemas, sino nos enfoquemos en quién, en Él, ¿no? Y fuera de eso nos está diciendo, su voluntad se va a cumplir. O sea, tenemos que creer y saber que su voluntad se va a querer, queramos o no queramos, ¿sí? O sea, estemos en pacto o no estemos en pacto, por más que el mundo diga y que por más que el mundo quiera retrasarlo, no lo va a poder hacer, las fechas de Dios ya están establecidas y se van a cumplir. Entonces tenemos esa confianza en el Eterno, que Él sí es un hombre que promete y cumple, ¿cierto? No como nosotros que decimos, no, pero es que ya me están prometiendo, eso mejor no eche palabras al aire, mejor muéstrelo con hechos, ¿cierto? Entonces, con Él no necesitamos decir eso, sabemos que su voluntad se hará y lo hemos visto a lo largo de las escrituras, ¿no? Y después de eso, sigue diciendo, ¿sí? Que venga tu reino, tu voluntad se hará como en el cielo, así también en dónde, en la tierra. Entonces acá ya nos está confirmando, ¿sí? Que todo está encaminado a cumplirse, que nada se escapa de sus manos. La voluntad, la economía, las crisis, los vendavales, los tsunamis, todo esto que pase a lo largo del mundo, donde vemos ciertas cosas, donde Dios ataca o donde vemos que como que la naturaleza se desbocó, se salió de control, pues todo eso está bajo la voluntad del Eterno. Muy posiblemente para llamarnos la atención a algunos, muy posiblemente en esos instantes y en esos últimos instantes, muchos pudieron buscar de Dios, no sabemos, pero saber que todo está bajo la voluntad del Eterno. Ahí sí, como dice un dicho, no hay una hoja de un árbol que caiga sin que Dios esté bajo el control de esa hoja, ¿no? Todo eso es voluntad de Dios y por eso podemos saber que al final del camino vamos a cantar ese cántico de Moisés que decía, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿sí? Vamos a cantar, vamos a glorificar, vamos a estar realmente caminando como Él quiere, pero que cuando andemos en ese perfecto propósito que Él tiene para nuestras vidas, y eso es cuando, ¿qué? Cuando no estemos o cuando no estemos peleándonos, cuando ya estemos empezando a caminar en su
voluntad. Ya para ese mundo, para ese proceso, cuando entendamos todo eso, pues ya no vamos a estar peleando de por qué estamos pasando esto, por qué pasamos por esto, por qué vivimos esto, por qué me enfermé, por qué pasé X o Y cosa, X o Y circunstancias, ¿sí? Sino que vamos a saber realmente que entramos en el camino de Dios. Y por eso, pues no tenemos que estar así peleando, despotricando, muchas veces criticando, muchas veces murmurando lo que Dios está haciendo, sino que realmente empecemos a hacerlo con el propósito de qué, de saber que todo está bajo la voluntad del Eterno, y que Dios tiene un propósito. Entonces, cada oración que hagamos tenemos que hacerlo con qué, con un propósito de cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Ese debe ser la principal motivo. Si tú quieres que tu marido mejore, ¿qué necesitas tú hacer? Pues orar para que tú empieces a cambiar, ¿sí? Si tú quieres que tus hijos tomen mejores decisiones, pues ¿quién tiene que dar el ejemplo? Tú, ¿cierto? Lo mismo en muchas cosas de nuestras vidas, pues los cambios tienen que empezar ¿por dónde? Por mi vida, por mi corazón, por mis características. Si yo soy muy peleona, pues entonces tengo que moldear mi carácter. ¿Y quién es el único que lo moldea? El Eterno. Si no me rijo y si no sigo sus principios, si no sigo sus parámetros, todo lo que Él me dice, pues ¿qué va a hacer de mí, no? Entonces, yo sola no me puedo cambiar un pelo en la cabeza de color, por más que tintes me eches, siempre me van a salir las raíces negras, ¿sí? Lo mismo si yo quiero cambiar mi carácter, si yo quiero cambiar mi corazón de piedra por uno de carne, sola no lo voy a poder hacer. Necesito de mi diseñador. Es lo mismo que un televisor, solo no se puede arreglar, necesita de el ingeniero, necesita del arquitecto, de aquel que lo diseñó, ¿no? Entonces, eso mismo debemos de necesitar nosotros, estar conectados con aquel que es el dador de la vida, ¿sí? Entonces, acá vemos que Dios siempre nos va a estar dirigiéndonos porque Él sabe realmente las instrucciones de qué es lo que realmente debemos hacer. Y es muy lógico cuando tú tratas de decirle a Dios cómo es que quieres que Él haga las cosas. Eso sería muy loco de nuestra parte, ¿sí? Porque es lo mismo de un niño de 2 años diciéndonos cómo le tenemos que dar de comer cuando ni siquiera sabe coger un cuchillo, ¿sí? O sea, sería ilógico que el niño de 2 años se preocupa por cómo se hace el alimento. Yo no he visto el primero de que se preocupe y le diga, mamá, venga, yo quiero cocinar. O por lo menos le diga, no, yo quiero que me dé las papitas así, 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 así. Sí, ya si lo hace, ya es porque le enseñaron a escoger y a que él diga qué es lo que va a comer, pero realmente vemos que eso es algo ilógico estar pidiendo eso, o que nosotros, por lo menos yo allí me presente al presidente y le diga, presidente, es que tiene que hacer esto, 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 que primero lo primero que me van a decir, venga, usted qué, o sea, ¿de dónde sale usted? ¿Quién es usted? ¿Sí? Entonces, o qué títulos tiene por lo menos para darme enseñanzas a mí, ¿sí? Entonces, cosas así por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿cómo te sentirías si tus hijos o alguien menor a ti empezar a decirte así, ¿sí? O sea, ya es como que, uy, venga, o desconfía de mí, está diciendo mi autoridad no es buena, está desconfiando de lo que dice o se está revelando a mí, ¿sí? Muestra eso y realmente cuando hay rebeldía, pues muestra falta de confianza, porque no está viendo que realmente tus juicios son correctos, que no está viendo que realmente tú vas por el buen camino, ¿sí? O muy posiblemente ya es porque sea algo de él de querer ir en contra. Pero por eso, entre más conocemos al Eterno, entre más vemos cómo nos ama, cómo es su pasión por nosotros, por la obra de sus manos, por todo lo que ha hecho en nosotros,
Pues definitivamente podríamos decir lo que Jeremías dijo en Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice el Eterno. ¿No habrá más bien en ellos mismos su propia confusión? Imagínense, ¿no? Y por eso es que a veces nosotros hacemos cosas y terminamos con consecuencias pesadas. ¿Por qué? Porque no damos el ejemplo. Primero, el cambio debe ser por nosotros mismos para poder generar el cambio en los demás. ¿Qué pasa si estos padres, en vez de estar haciendo la leña y el fuego para hacer esto a los dioses y más bien estuvieran haciendo eso en los tiempos dedicados para el Eterno? Estuvieran dando toda esa pasión más bien por las cosas del Eterno, ¿qué cambio no hubiera habido en la vida de estos chicos, ¿no? Entonces, imagínense. Por eso Dios les termina diciendo en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Ya no irán haciendo una cosa y arreglando las cosas con las manos, pero con los pies lo están dañando y lo están destruyendo todo. No están haciendo eso. Estamos enfocados realmente con todas nuestras vidas a seguir a Él. Así debe estar. O sea, esas son las cosas que van a pasar cuando no se tiene perspectiva, cuando están en un despropósito, terminamos haciendo ¿qué? Lo contrario a lo que Dios está diciendo, porque no lo conocemos, porque no andamos como Él quiere, sino porque andamos en nuestra perspectiva. ¿Sí? Y cuando hacemos las cosas así, pues no van a tener el propósito realmente definido. Lo mismo pasó con el rey Ezequías, un mal ejemplo al cual realmente el insistir, más que traernos beneficio, nos va a traer realmente un gran daño, una gran consecuencia. Y por eso pues Yeshua lo que nos está diciendo, ven, ten cuidado, ¿sí? No insistas, más bien pide que siempre se haga la voluntad de Dios, que te cambie a ti, que cambie tus pensamientos, tus deseos, tus planes, tus visiones, todo lo que tú haces a su voluntad. No al contrario, no Dios se tiene que moldear a ti como lo pintan mucho hoy en día en muchas de las doctrinas. No, si tú estás enfermo, pídele a Dios y Él te va a ayudar, Él te va a sanar. Pues ven, o sea, Él sabe cuándo es el momento para sanarte. Lo único es que te tienes que empezar a moldear ¿a qué? A su camino, moldearte a sus planes, ¿sí? Es lo mismo que un maestro quiera guiar a su discípulo, es decir, un chef a su discípulo, y ese discípulo quiere es que el chef se moldee a lo que él hace. ¿Será que el chef se va a moldear o va a decir, venga, yo voy a hacer lo que tú haces? Pues no, o sea, sería loco, sería incoherente el hacer eso. Lo más lógico es que, ¿qué? Es que el discípulo siga a su maestro, lo mismo que nosotros debemos de hacer. Por eso Dios a veces permite ciertas cosas, ¿para qué? Para moldearnos a su voluntad, para que veamos realmente y empecemos a cambiar realmente de acuerdo a lo que Dios quiere, que no terminemos siendo así como Ezequías, que en esos 15 años, pues terminó terrible. Terminó teniendo un hijo que fue el
peores, el peor de los reyes, aunque a pesar al final de su vida, cogió y se volvió a Dios, ¿sí? Ya al final, pues gracias al Eterno tuvo misericordia de él, pero vemos que en realmente ahí es donde nosotros tenemos que estar cuidando, cuidando de no forzar por querer o por conseguir aquello que queremos, porque muy posiblemente nos hace daño, ¿no? Y por eso sigue en el verso 11. El pan nuestro de cada día, danos lo que hoy, no mañana, no pasado, sino hoy, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿por qué es necesario incluir lo material en la oración? Porque no solo hablo a nivel espiritual, como lo hemos venido hablando, sino también lo material, porque estamos conectados, porque necesitamos el sostenimiento, ¿sí? Por más que nosotros digamos, no, yo soy cuerpo glorioso, o hagan como hay unos budistas, no sé, creo que es en la India donde hacen esta parte donde cogen y se meten, se encierran y dicen, yo no voy a comer nada, ¿sí? Y duran años hasta se vuelven momias. Yo no sé qué tanto sufrimiento realmente puede el hombre con sus locuras vivir, pero uno los ve y realmente son momias, o sea, la piel literalmente se le llega a pegar a los huesos. Solo vimos, creo que en un libro, ahorita no me acuerdo, en un libro de las 66 sesiones vemos esto, y realmente es algo que no es bueno, o sea, debemos ser conscientes que necesitamos el sostenimiento, esas tres cosas importantes en nuestras vidas que no pueden faltar, que es que el vestido, el techo y la alimentación, ¿sí? Pues en la alimentación está también el agua. Si no tenemos estas cosas, pues ¿cómo nos vamos a mantener? Podemos dejar de tener electricidad, podemos dejar de tener eh, internet, podemos vivir sin todas estas cosas, sin teléfono, sin nada, pero sin Dios y sin el alimento y sin el vestido y sin un techo, pues ¿cómo vamos a vivir, no? Pues muy posiblemente con el techo, pues aguantemos viviendo en las calles, como mucha gente lo ha hecho, y muy posiblemente podamos vivir un largo tiempo, ¿sí? Si el Eterno tiene misericordia de nosotros. Pero realmente dos cosas que deben de ser fundamentales para nuestras vidas, que son las más necesarias a nivel físico, a nivel material, que es la comida y el vestuario. Si tú no tienes vestuario, empieza a hacer un frío inclemente y ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Te puedes morir de hipotermia o estás en un sol tan grande que no tienes agua, que no tienes para saciar tu sed, ¿qué va a pasar? Te mueres por el calor. Entonces, sabemos que incluso hasta esa parte necesitamos. Por eso en el Shabbat se sostiene esto y por eso cada viernes se tiene esta costumbre en el judaísmo, ¿sí? Eso no está directamente en las escrituras, sino que se da esta parte de qué? De agradecer por el pan, de agradecer por la provisión, por todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? A través de esta copa de vino y a través del pan, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos de llegar con esta oración del Brica Amazon, ¿cierto? Si lo digo mal, me perdonan, no sé mucho hebreo, pero esta oración de tener gratitud por cada alimento y no solo por al final cuando ya estamos saciados, sino saber que en la mesa hay pan, que podemos saciarnos, ya es un acto ya es un acto de agradecimiento en el cual debemos de tener, que en Deuteronomio 8:10 nos dice, y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que
te habrá dado, o sea, por toda la bendición que recibiste de los frutos de la tierra. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que después de saciarnos, después de satisfacernos, después de sentir ya la llenura de que nuestro cuerpo está vitalizado, pues podemos agradecer a Dios por habernos sustentado, por habernos dado todo lo que necesitamos, ¿sí? Y por eso, en esta misma oración dice, Padre, no permitas que dependamos de donativos, ni de préstamos, ni de seres mortales, ¿no? Al decir esto, pues, ¿quién estamos diciendo? Dios mío, dependo de ti. Yo no dependo del vecino, yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de nada de lo que esté a mi alrededor, sino dependo de quién, de él. Y esto sí que a la hora del té, a la hora de hacerlo, a la hora de llevarlo a cabo, es difícil, pero tenemos que empezar a verlo a Él, solo a Él, saber que Él es el que tiene mi sostenimiento, Él es el que me da la provisión, Él es el que me da lo necesario, no el trabajo, no mi esposo, no mi mujer, no sea el que esté proveyendo, o incluso si tú estás trabajando, no es tu trabajo, no es nada lo que este mundo te pueda ofrecer, el que te da la provisión, el que te da la provisión, el que te da la capacidad, el que te da la inteligencia, el que te da las fuerzas, el que mantiene con vida a tu familia, ¿quién es? Dios. Entonces nosotros no podemos poner nuestra esperanza en ellos o en el trabajo, sino en quién? En Dios. Entonces, por eso, al decirle Dios, danos el pan de cada día, o sea, danos hoy, es decir, tú eres mi proveedor. Estamos afirmando que hoy Él es nuestro proveedor, que cada día, de cada día, o sea, yo no me tengo que afanar por el de mañana, por el de pasado, por del de nada, sino que a su debido tiempo Él me va a dar todo. Y un ejemplo de esto lo podemos ver cuando estaba el maná en el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando estaba el maná bajando, ¿qué pasaba en esa época? En esa época, cada vez que bajaba el maná, lunes, bueno, lo digo en los días que conocemos hoy en día, en los lunes, en los martes, en los miércoles, en los jueves, en los viernes, ¿qué pasaba? ¿Cuánto tenían que recoger? Tenían que recoger 2 porciones, una porción, 5 porciones para los 5 días. O sea, cada día cuántos tenía que recoger. Les pregunto. Una porción por cada día, ¿no? Exactamente. Una porción por día. Que no se preocuparan por el otro día. Si dejaban para el otro día, ¿qué pasaba? Se agusanaba. Exactamente, se dañaba, olía mal. O sea, imagínate tú al otro día ver tu comida llena de gusanitos y todo. No, yo creo que yo salgo corriendo de la tienda. A mí no me gustan esos animales. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cómo sería ver estas mujeres, estos gusanos allá en la comida? Pues a cualquiera le daría asco, pero por eso podemos confiar en Dios de que Él da todo a su debido tiempo. Por eso Él les daba el sustento. Él los mantenía con una nube para que en el día no se sufrieran de mucho sol, sino que estuvieran con el ambiente necesario. Les tenía la columna de fuego para que en las noches no sintieran frío y no se enfermaran por hipotermia o por exceso de frío, ¿sí? Les daba el abrigo, o sea, sus abrigos, su ropa, su calzado nunca se dañó durante esos 40 años. Les dio el sustento durante 40 años. Ellos no tenían que preocuparse por el siguiente día. No tenían que afanarse qué iban a tener, qué no iban a tener, y eso realmente hoy en día es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos con el afán, porque ya no estamos en el tiempo de la agricultura, en el tiempo de la ganadería, sino que todo es deudas, todo es pague. Tenemos nuestras responsabilidades que si a veces no lo hacemos, sentimos que, mejor dicho, se nos viene una carga encima, como si el mundo se nos viniera encima, ¿cierto?
Pero allí es donde necesitamos saber que Él va a dar todo. Por eso Él no dice solo, danos el pan mío de cada día. Yeshua no habló el mío, sino de qué? De la nación como tal, de aquellos que están siguiendo a Dios. Danos el pan nuestro de cada día. ¿Sí? No me estoy refiriendo y no solo Yeshua, no solo se está hablando hacia él, enfocando hacia él, sino hacia quién, hacia el pueblo. Se estaba incluyendo con el pueblo. No estaba pensando solo en él. ¿Cuántas veces tú has pedido también por otros? Y si lo has hecho, dichoso eres, eres bienaventurado porque has entendido eso. Y si no, pues es hora de que empecemos también a orar en este proceso, a decir, Dios mío, bendícenos a todos los que siguen tu camino, a todos los que andan conforme a tus caminos, a todos los que quieran regresar a ti y a los que no, Dios mío, dale sustento, pero que vengan a tus pies. Esa debe ser nuestra oración, ese debe ser nuestro llamado, nuestra existencia, nuestra súplica en cada una de nuestras oraciones, ¿vale?